Hola a todos, bienvenidos a Lo que dicen las redes. Generalmente hacemos un pantallazo por las noticias más importantes de la jornada y lo que se va encontrando a través de la web, a través de las redes sociales, y encontramos algo muy interesante que tiene que ver con el bombardeo del año 1955, si bien nosotros lo hemos hablado. Los días jueves, viernes lo hablamos con el señor Miguel Balbiano, en la cual hay distintas historias y de un lado y del otro, obviamente. Encontramos una parte a través de YouTube, lo pueden encontrar como Bombardeo a Saavedra 1955, y la verdad que es muy interesante porque se hace desde otro punto de vista y en la cual nombra a Saavedra, cita a Saavedra obviamente sobre ese bombardeo de 1955. Lo vamos a compartir, de esta manera entonces se lo presentamos. Nos tomamos el DeLorean para viajar justamente a septiembre del 55. Durante ese año la cosa se estaba poniendo violenta de parte de los antiperonistas que agitaban contra el gobierno y de los peronistas que respondían. El bombardeo a Plaza de Mayo, la desaparición de Juan Ingalinela, la quema de iglesias, atentados contra unidades básicas y el famoso discurso del 5 por 1 son algunos de los hitos de esos meses. Para esa época surgió la palabra gorila para hablar de los antiperonistas, a raíz de un sketch en el programa radial La Revista Dislocada. El sketch parodiaba la película Mogambo, de un tipo que caza gorilas en África. En el programa, cada vez que se escuchaba un ruido, un personaje decía "deben ser los gorilas, deben ser", una frase que se volvió muy popular y se convirtió en canción. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Partiendo de esta frase, los antiperonistas se autodenominaron gorilas, pero después el peronismo empezó a usarlo para bardear a lo antipopular y hoy tiene una connotación más bien peyorativa. Y bueno, pasaban los días y la escalada de violencia seguía, y como dirían los jóvenes de hoy, se picó. El 16 de septiembre, la Marina de Guerra más algunas fracciones del Ejército y la Fuerza Aérea se sublevaron en distintas partes del país y dieron inicio al golpe de Estado. Las fuerzas leales a Perón no se quedaron de brazos cruzados y empezaron los enfrentamientos. Y así nos vamos a Saavedra, localidad en el partido homónimo en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. En 1955 vivían acá alrededor de 4.000 personas, casi el doble que ahora. Claro, eran buenos tiempos del ferrocarril. Y ese domingo 18 de septiembre, tipo 9 de la mañana, llegaron justamente a la estación de ferrocarril de Saavedra unos peculiares visitantes. En ese tren viajaban soldados leales a Perón, que venían de la escuela de tanques de Ciudadela. Bajaron de la formación con 6 tanques Sherman, 6 unidades blindadas semi-oruga y un puñado de vehículos con tropas. En realidad, no querían parar ahí. Se dirigían a Bahía Blanca para enfrentarse a los golpistas. Pero los marinos habían bombardeado unos puentes y no podían seguir, así que hubo que recalcular. Bajaron en Saavedra con la intención de cargar combustible y seguir viaje por la ruta 33, que era de tierra, hasta Bahía Blanca. Al principio todo iba más o menos bien. Cargaron combustible, consiguieron comida y se adueñaron por un rato del pueblo, que les expresó simpatías y rechazo más o menos en partes iguales. Pero un rato después, la cosa se empezó a complicar. Semejante despliegue fue advertido por un avión de la Marina que estaba haciendo reconocimiento en la zona. Cerca de las 11 de la mañana, 2 aviones Grumman llegaron desde la base Comandante Espora, en Bahía Blanca. Recordemos que en junio de ese año en Plaza de Mayo la aviación naval ya había roto el tabú de atacar a sus propios compatriotas, así que sin mucho prurito los aviones comenzaron a bombardear. El objetivo eran las tropas peronistas y los depósitos de combustible, pero las bombas cayeron sobre el pueblo. Bombardearon la estación, surtidores, galpones. Desde tierra, apostados en techos de casas y en la cancha del Club San Martín, las tropas respondían haciendo fuego. Mientras tanto, la gente común, que había quedado en el medio de ese enfrentamiento, empezó a escaparse hacia el campo mientras veían las altas columnas de humo levantándose sobre su pueblo. Uno de los aviones recibió un disparo en el motor y tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en el campo. Los 2 ocupantes salieron ilesos y, según cuentan, los vistieron con ropa de campo y los hicieron escapar de incógnito. La suerte del segundo avión fue diferente. Se prendió fuego en el aire y cayó sobre un galpón. Explotaron algunas de las bombas que cargaba y su tanque de combustible, lo que causó la muerte de sus 3 ocupantes, el capitán de fragata Eduardo Estivariz, el teniente de fragata Miguel Irigoyen y el suboficial mayor Juan Rodríguez. Hoy, los 3 son recordados con calles con sus nombres en el pueblo de Saavedra. Oficialmente,
no hubo víctimas civiles. Pero hubo un cuarto muerto que pasó desapercibido en ese momento, Laureano Fritz, empleado de un tambo, que fue alcanzado por una bala mientras escapaba hacia el campo. Después de que cayeron ambos aviones, ya no hubo más peligro para las tropas peronistas, así que se reorganizaron y emprendieron camino a Bahía Blanca. Los saavedrenses, muy de a poco, volvieron a su pueblo destrozado, con bombas por todas partes, algunas sin explotar y sin poder sacarse de encima el miedo a un nuevo ataque. Muchos de los detalles de lo que pasó ese día en Saavedra los conocimos a través de Rodolfo Walsh, que todavía no era el de Operación Masacre y mucho menos el de Montoneros, sino que en ese entonces era un declarado antiperonista. En 1955, Walsh escribió la nota 2012 no vuelve para la revista Leoplan. 2012 era la identificación del avión en el que murieron los 3 militares. Uno de ellos, el capitán de fragata Estivariz, era amigo de Carlos Walsh, el hermano de Rodolfo, que era aviador naval. Un año más tarde, Walsh volvió a Saavedra para cubrir un acto en homenaje a los 3 muertos, en el que inauguraron un monolito en el lugar en el que cayó el avión. Está construido con piedras de las sierras cercanas y tiene una hélice, como la de los aviones Grumman. En esa visita, Walsh escribió la nota "Aquí cerraron sus ojos", también para Leoplan, en la que hace un relato épico y romántico sobre los 3 militares. A este acto de 1956 asistió en representación de la Marina el contraalmirante Arturo Rial, que ya había dicho una bella frase que pasó a la historia. Sepan ustedes que la Revolución Libertadora se hizo para que en este bendito país el hijo del barrendero muera barrendero. Parte del bombardeo entonces de 1955 sucedido aquí en Saavedra, si bien no está toda la información que conocemos nosotros como saavedrenses, pero sí una parte importante, ¿no?, de la historia, algo ocurrido y algo que se rescata aquí en Saavedra. Obviamente que Saavedra fue noticia con esto del bombardeo del año 1955. Gracias por estar del otro lado. En cualquier momento volvemos nuevamente con lo que dicen las redes. Gracias.